Es en medio del desierto donde viene la revelación. Es en medio del desierto donde los ojos se te abren. Es en medio del desierto donde Dios afina el oído espiritual. Por eso son necesarios los desiertos. Y esa es la actitud que debemos tener en medio del desierto. No una actitud de reclamo, no una actitud de incredulidad, no es una actitud de cuestionamiento del Señor. Él sabe lo que hace. Él sabe cuándo nos mete al desierto. Él sabe cuándo sacarnos. Oh, gloria sea al Señor. Él sabe que lo que sucede a un hijo de Dios no es casualidad, sino propósito de Él. De aquí, en este día, en esta noche, en este lugar, para ser el mensajero de Dios. Alabado sea Dios. Estoy seguro que Dios va a ministrar a nuestra vida en esta noche. Ando con la familia, ando con la esposa, con mi suegra, ando con mi hija por allá. Qué bendición, qué bueno es Dios, aleluya. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Y vamos a estar ministrando bajo el tema el desierto. Y vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 13, versos 21 y 22. Bendito sea Dios. Permiso. Éxodo, capítulo 13. Versículo 21 y 22. Alabado sea Dios. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarle, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Alabado sea Dios. Hoy vamos a estar hablando de la palabra desierto y de dos tipos de desierto: lo que es el desierto espiritual y el desierto físico o literal. Y claramente que cuando hablamos de desierto hay que hablar de Israel. Gloria a Dios. Buscando la definición de la palabra desierto, encontramos en el lenguaje hebreo que la palabra desierto significa mildad, y en griego eremos, que significa llanura abierta, no cultivada, donde los animales salvajes vagan en libertad. También hay otra palabra en hebreo llamada ravach, que significa llanura o región árida. Y hay otra palabra también que significa yashima, que significa país incultivado y desolado. También hay otra palabra que para desierto que significa esterilidad. Gloria sea al Señor. E indiscutiblemente que todo hombre a quien Dios escoge, que todo hombre que Dios salva, le da salvación, necesita pasarlo por un desierto. Y aquí, en el contexto histórico que hemos leído, refiriéndose a un pueblo que Dios escogió, llamado Israel, Dios le especifica a este pueblo en el libro de Deuteronomio y le dice: no te he escogido por ser el pueblo más famoso, ni por ser el pueblo más grande, sino por ser el más insignificante. Oh, gloria sea al Señor. Siempre Dios ha actuado de esta forma, e incluso en los tiempos de la iglesia, a la iglesia nos dice
que de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar lo sabio. Alabado sea Dios. Y vemos que Dios escoge a Israel y lo saca de Egipto, de la esclavitud, donde Dios había hablado una profecía a Abraham y le había dicho que su pueblo iba a estar cautivo 400 años en Egipto. Ahora, el pueblo estuvo 430 años en Egipto, pero solo 400 estuvieron cautivos. Quiere decir que hubo un tiempo que el pueblo no estaba cautivo. ¿Y cuál era ese tiempo? El tiempo cuando José estaba en Egipto en el liderazgo. Por eso dice la Biblia que después que se levantó un faraón que no conocía a José, ahí entró el problema. Ahí entró la esclavitud. Gloria a Dios. Sin embargo, Dios viene con mano fuerte. Dios viene con poder, con prodigio, con señales nunca vistas, oh gloria a Dios, y saca a este pueblo para que este pueblo supiera al Dios que le iba a servir, al pueblo, al Dios que había clamado por años, aleluya. Este pueblo estaba clamando por muchos años por libertad. Incluso cuando Dios se le aparece a Moisés en el desierto, le dice a Moisés: el clamor del pueblo ha llegado hacia mí. Gloria a Dios. Moisés era un hombre que estaba en Egipto también, pero era un hombre que estaba en posición, era un hombre que estaba en Egipto, pero estaba muy cómodo. Alabado sea Dios. Pero era un hombre que Dios lo había escogido, era un hombre que Dios lo había llamado, y para prepararlo lo llevó al desierto. Quiere decir que muchas veces Dios tiene que llevarnos al desierto para prepararnos. Nos lleva primero al desierto para hablarle a otros que van a entrar en el desierto. Gloria sea al Señor. Porque es necesario ser personas que hemos tenido experiencia. Porque Dios no solamente quiere que hablemos por conocimiento, sino por cosas que ya nos ha hecho vivir. Bendito sea Dios. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, Dios le dice al pueblo la razón por la cual Él lo llevó al desierto. Bendito sea Dios. Y en Deuteronomio capítulo 8, verso del 2 al 4, oiga cómo dice la palabra de Dios. Y le dice al pueblo: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto. Y explica la razón para qué. Dice: para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habría o no de guardar sus mandamientos. Es fácil decir gloria a Dios, decir yo le sigo a Dios, decir yo soy cristiano cuando todo está bien, cuando no hay dificultades, cuando no hay problema. Pero cuando vienen las situaciones, cuando vienen la crisis, cuando vienen las aflicciones por las cuales Dios nos habló que no iba a pasar, bendito sea Dios, ¿cuál es nuestra actitud? Santo sea Dios. Porque dependiendo nuestra actitud en el desierto, va a significar el tiempo que estemos en el desierto. Hay actitudes en el desierto que nos pueden hacer retroceder en el desierto, que nos pueden hacer estar en el mismo lugar dando vueltas sin avanzar. Y esto es precisamente lo que le pasó a este pueblo de Israel. Alabado sea Dios. En el versículo 3 dice: y te afligió y te hizo tener hambre. Oh, gloria a Dios. El Dios que le dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará, es el Dios que en un momento te hace pasar hambre. Estamos hablando literalmente. Es posible que llegue un momento que tú no tengas para pagar la renta. Es posible que llegue un momento que tú no tengas ni siquiera para comer, teniendo un Dios que todo lo suple. Pero ahí es que Él quiere ver tu actitud en medio
que Él te hace pasar hambre. Oh, gloria a Dios. A ver dónde está tu adoración, a ver dónde está tu confianza, tu actitud. Bendito sea Dios. Si tú vas a seguir diciendo que Jehová es tu pastor, aunque no vea nada literalmente. Oh, gloria sea el Señor. Y dice la palabra, y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y dice el versículo 4, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se ha hinchado en estos 40 años. Wow, qué grande es el Señor. En medio de un desierto, tantos años. Alabado sea Dios. Así como crecían los niños que nacían en el desierto, así crecían sus sandalias. Oh, gloria sea al Señor. En medio de un desierto dice la palabra que hemos leído que la nube nunca se apartó. ¿Qué tiempo? Nunca. Oh, gloria a Dios. Que había una guianza continua de Dios. Alabado sea Dios. Allí no había ningún literalmente un GPS que lo guiaba, pero sí había una señal del cielo que decía sigue, sigue, y cuando la nube se paraba, el pueblo tenía que pararse. Oh, gloria sea a Dios. Había un pueblo preocupado por un pueblo, había un Dios preocupado por un pueblo que estaba en un desierto. Había un Dios preocupado por un pueblo que estaba en un lugar que no quería estar. Pero había un propósito por el cual ese pueblo estaba caminando en el desierto. Oh, gloria sea a Dios. Dios le hizo una promesa a sus padres y le dijo, esa tierra, le dijo a Abraham, que tú estás pisando, se la voy a dar a tu descendencia. Había una Canaán prometida. Oh, gloria a Dios. Pero también había un pueblo que tenía que caminar por un desierto para recibir esa promesa. Oh, gloria sea al Señor. La Biblia establece que Dios dice, cuando sacó al pueblo en ese mismo capítulo 13, en el versículo 17, dice, luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Oh, gloria sea al Señor. Oh, gloria a Dios. Había un camino que era cerca. Había un camino que era más fácil para llegar a la tierra prometida. Pero lo más fácil, lo más cercano, no siempre nos va a convenir. Oh, gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor. Santo sea Señor. Hay cosas fáciles, hay cosas que parecen cerca, pero nuestro final será Egipto si la tomamos. Gloria sea al Señor. El Señor lo dijo, si lo paso por ese camino, aunque está más cerca, aunque es más fácil, la guerra va a hacer que el pueblo vuelva a Egipto. Y se lo traemos a este tiempo, las consecuencias de lo fácil. Oh, gloria sea a Dios. De lo que se ve más lindo, de lo que se ve más cómodo, de lo que se ve que no hay que luchar mucho. Hay consecuencias. Oh, gloria a Dios. Para cada bendición hay un desierto. Y Dios nos lleva al desierto para afligirnos, para hacernos tener necesidad, teniéndolo Él como suplir todas las necesidades. Pero Dios no aflige a su pueblo por afligirlo. Es una preparación. Alabado sea Dios. Y este pueblo Dios lo hizo caminar por un desierto literalmente, con el propósito de llevarlo a una tierra prometida. Alabado sea Dios. Asimismo, Dios nos hace caminar por desierto para llevarnos a una Canaán celestial. Hay promesas por la cual Dios nos libertó, por la cual Dios nos sacó, pero el principio es el mismo.
Ahora no caminamos por desierto literal, pero sí caminamos por desierto espiritual. Podemos mencionar cuántas cosas pueden ser desierto en nuestra vida. Problemas en los matrimonios, problemas con los hijos, problemas en el trabajo. Oh, gloria sea a Dios. Problemas de salud, puede ser desierto, pero ¿cómo vamos a actuar en medio del desierto? Oh, gloria a Dios, delante del Señor, el cual dice la palabra que los ojos de Jehová están puestos sobre los justos de la tierra. Alabado sea Dios. Que nada le toma por sorpresa. Que no fue porque Dios se descuidó, fue porque tú te contagiaste con el virus. No, es que hay propósito. Es que en esa aflicción hay propósito. En esa situación hay propósito. Es fácil quejarse cuando hay problemas. Es fácil tener una actitud de cuestionamiento, de pregunta. Pero no es lo que Dios espera de nosotros. Alabado sea Dios. Vemos, como dice la Escritura, Dios a través del proverbista en Eclesiastés 3:15, hablando de que la historia se repite. Y en Eclesiastés dice que lo que era ya es, y lo que será ya fue. En otras palabras, que estamos viviendo lo que otras personas ya vivieron. Ahora, ¿cuál es la actitud nuestra de cosas que ya otros vivieron y que nosotros tendremos que vivirla? Que cuando aprendemos de los errores que otros cometieron, oh gloria a Dios, a ellos les costó sus errores, pero a nosotros nos saldrá de gratis. Nos ahorraremos muchas lágrimas, nos ahorraremos muchas cosas, oh gloria a Dios, que nos van a doler. Bendito sea Dios. Y vemos como un pueblo siendo escogido por Dios, teniendo promesa de Dios. Vemos, oh gloria a Dios, un pueblo que en medio del desierto vio milagros como nunca. Vio en medio de un desierto a un Dios que tiene cuidado, a un Dios que no solamente lo guiaba, sino que cuando tuvieron sed le dio agua. Y no fue precisamente que le puso una tubería, sino que de una manera sobrenatural, para que vean el Dios que ellos le servían, le dio agua de la roca. Aleluya. Vemos que en medio del desierto a este pueblo de Israel, cuando las aguas se le pusieron amargas, Dios se le endulzó. Amén. Gloria a Jesús. ¿Cuántos momentos amargos tenemos que pasar? Amén. Pero solamente Dios tiene ese tipo de azúcar. Oh, gloria a Dios. Ese tipo de azúcar no la puede dar nuestro vecino. Ese tipo de azúcar no la puede dar nuestros hermanos. Un abrazo no es suficiente. Un voy a orar por ti no es suficiente. Tiene que venir, oh gloria a Dios, el único Dios que interiormente puede penetrar tu vida y puede cambiar el sequedal en medio, oh gloria a Dios, de la soledad. Ahí penetra el Señor, oh gloria a Dios, ahí llega el Señor, oh gloria a Dios, para ministrar nuestra vida. Oh gloria sea el Señor. Vemos cuántos milagros vio este pueblo llamado Israel en medio del desierto. Es cuando más vemos a Dios obrar en nuestra vida, en medio del desierto. Oh, gloria a Dios. En el libro de Osea, el pueblo se había prostituido. Alabado sea Dios. Y en el capítulo 2, versículo 14, dice la palabra: pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. En medio del desierto es donde más tenemos la sensibilidad, es donde más alcanzamos el afinamiento por medio de la aflicción, para escuchar a Dios ministrar a nuestro corazón, para Dios decirnos: mira, te desviaste, mira, lo hiciste mal, mira el orgullo que está en ti, pero en medio del desierto yo lo voy a sacar. Alabado sea Dios. Es en medio del desierto donde se va la hipocresía de nuestra vida. Es en medio del desierto donde Jehová saca el orgullo. Aleluya. Alabado sea Dios. Es necesario el desierto.
Alabado sea Dios. Aún para entrar a un ministerio hay que pasar por un desierto. ¿O no pasó Jesús por el desierto antes de entrar al ministerio? ¿Seremos nosotros mejores que nuestro Señor, que dice la Biblia que fue llevado por el Espíritu al desierto? Pero allí dice que en el desierto fue tentado. ¿Cuándo matrimonio en medio del desierto viene la tentación? Si al esposo viene una Dalila en medio del desierto, donde la relación está fría, donde no hay intimidad, donde la atmósfera está sensible para el enemigo traer una tentación en medio del desierto. Alabado sea Dios. Pero si hay uno que tiene cuidado, oh gloria a Dios, es el Señor en medio del desierto. Ahí a veces no lo sentimos, ahí a veces parece que estamos solos, porque eso es lo que representa, oh gloria a Dios, el desierto, la soledad. Tú puedes tener muchas amistades, tú puedes conocer mucha gente, pero cuando Dios dice va para el desierto, ahí entra una soledad, oh gloria a Dios, que ahí solamente tú sabes que no es el vecino, oh gloria a Dios, que no es el hermano, que no es la familia. Tú sabes porque sabes que solamente depende de Dios. Alabado sea Dios en medio del desierto. Oh, gloria sea el Señor. Este pueblo, dice la Biblia, que no pudo entrar viendo un Dios que lo cuidó en medio del desierto, que su incredulidad, que su desobediencia, su rebeldía no lo hizo entrar a la tierra prometida. Llegaron cerca, oh gloria a Dios, a la tierra prometida, pero no llegaron. Dice la Biblia que de los que salieron, oh gloria a Dios, de Egipto, solamente dos de los de 20 años hacia arriba llegaron a Canaán. Todos los que salieron mientras estaban en el desierto, Dios esperó que se murieran. Solo la descendencia de ellos vieron la promesa que se les prometió a ellos. Por su incredulidad, por su actitud en medio del desierto, en vez de adorar a Dios, en vez de confiar en Dios en medio del desierto, empezaron a reclamarle. Empezó la incredulidad del pueblo, la desobediencia. Y esa actitud hizo que esta gente que recibieron promesa, que recibieron liberación, oh gloria a Dios, fueron sepultados en el desierto. Alabado sea Dios. Vemos como un hombre llamado David, como fue un hombre de ejemplo, de una actitud la cual cualquiera puede admirar y seguir en medio del desierto. Vemos cuando el profeta Natán le declara el juicio por el pecado de adulterio, y el resultado, aquella mujer queda embarazada. Y el profeta Natán le dice: sí, esa criatura vas a morir. Vemos como un hombre llamado David, en medio de ese desierto, se quita la ropa de rey, suelta la corona, oh gloria a Dios, suelta la cuchara, oh gloria a Dios, suelta el colchón y se tira al piso por 7 días clamando a Dios en medio de ese desierto. Sin embargo, cuando él entendió que el niño había muerto, se levantó, se bañó, oh gloria a Dios, bendito sea Dios. Dice la palabra que los cielos se sintieron extraños por la actitud de aquel hombre. Sin embargo, lo que más me llama la atención, oh gloria a Dios, que David se fue al templo, pero no a reclamarle a Dios. Él podía salir, ir al templo y decirle al Señor: ¿cuántos días he estado en ayuno? ¿Cuánto he clamado? Mira, solté la corona, solté la posición. Oh, mira, Dios, solté la cama, la comodidad. Sin embargo, tú no me respondiste. No, esa no fue la actitud del salmista. La actitud del salmista fue, dice la Biblia, que fue a adorar al templo. Oh, gloria a Dios. ¡Qué bendición, mi hermano! Tenía razón de más el salmista para ir a clamarle al Señor. Sin embargo, oh gloria a Dios, él entendió cuál era la voluntad de Dios y
se sometió y dijo, ok, esta es la voluntad de Dios, por eso voy a seguir adorándolo. Y fue a adorar a Dios en medio de la aflicción, en medio de que Dios no le respondió la respuesta conforme a como él quería. Sin embargo, por esa actitud, oh gloria sea el Señor, del salmista, no se quedó ahí. Esa actitud que el salmista tuvo delante de Dios, el Señor la honró. Oh gloria sea el Señor, porque volvió al hombre y dice la Biblia que tuvo relación íntima una vez más, pero la mujer otra vez quedó embarazada. Gloria a Dios. ¿Y qué hijo tuvo la mujer después de ese? A lo mejor el que iba a tener del pecado, a lo mejor iba a ser un asesino, a lo mejor era el que le iba a sacar la cara más pronto al salmista. Oh gloria sea el Señor. Sin embargo, nació Salomón. Alabado sea Dios, de esa actitud del salmista. Aleluya. Alabado sea el Señor. Y esa es la actitud que debemos tener en medio del desierto. No una actitud de reclamo, no una actitud de incredulidad, no es una actitud de cuestionamiento del Señor. Él sabe lo que hace. Él sabe cuándo nos mete al desierto. Él sabe cuándo sacarnos. Oh, gloria sea el Señor. Él sabe que lo que sucede a un hijo de Dios no es casualidad, sino propósito de Él. Ese mismo salmista lo vemos cuando Absalón le usurpa el reino. Dice la Biblia que descalzo, con el pueblo atrás, subía al monte caminando descalzo. Pero cuando llegó a la cima, dice la Biblia que se postró y adoró. Amén, amén. Aquí vemos el salmista otra vez. Gloria a Dios. Vemos cómo la actitud de un hombre en medio de una situación, en medio de una dificultad, en medio de un problema como este tan grande, siendo perseguido injustamente, teniendo que dejar el palacio, teniendo que dejar el reinado. Sin embargo, este hombre sigue adorando a Dios. Amén. Alabado sea Dios. Que Dios nos ayude a tener esa actitud en medio de los desiertos. Que Él no entre. Sea lo que sea. La Biblia dice que los caminos de Dios son perfectos. Que Él no comete errores. Que lo que nos pasa a sus hijos no es por casualidad. No fue porque lo tomó por sorpresa. Aunque no lo entendamos en el momento. Como dice esa palabra que leímos, y te acordará. Ahí la palabra te acordará no está hablando de memoria, está hablando es que en medio del proceso nosotros no entendemos por qué Dios permite ciertas cosas en nuestra vida. En el momento, oh gloria a Dios, donde las tormentas azotan, lo que estamos buscando cómo salvarnos. Alabado sea Dios. Pero dice la Biblia, y te acordarás que Dios no deja nada inconcluso, que Dios no deja nada en confusión, que por donde Dios nos pasa, Él nos deja entender por qué nos hizo pasar por lo que estamos pasando o por lo que vamos a pasar. Amén, amén. Ese es nuestro Dios, no es Dios de confusión. Él no aflige por afligir. Él no nos mete al desierto para que estemos solos por estar solos. Es que ahí en medio del desierto necesitamos la administración que solamente en el desierto podemos recibir. Gloria a Dios. No hay otro lugar. Aleluya. Alabado sea Dios. Es en medio del desierto donde viene la revelación. Es en medio del desierto donde los ojos se te abren. Es en medio del desierto donde Dios afila el oído espiritual. Alabado sea Dios. Por eso son necesarios los desiertos. Aleluya. Hablando de desierto, vemos un hombre en la Biblia que cuando se habla de desierto, a este hombre hay que sacarle su plato aparte. Y este hombre llamado Job, muchos conocemos la historia, pero conocemos también su actitud en medio del desierto. Vemos como
como en poco tiempo, lo que les tomó muchos años a Job, vio traer un desierto y casi se lo lleva todo. Sin embargo, terminando el capítulo 1, un capítulo que nadie quisiera vivir en la vida, un capítulo que nadie quisiera ver en la vida. Es difícil ver los hijos morir antes que uno. Es difícil, oh gloria a Dios, ver la finanza que Dios ha traído a nuestra vida con muchos esfuerzos y verla en un momento irse sin ninguna razón, sin darle lugar al enemigo, viviendo una vida íntegra, viviendo para Dios, viviendo como Dios quiere que vivamos una vida piadosa. Alabado sea Dios. Qué difícil, mi hermano, porque cuando le damos lugar al enemigo, por lo menos decimos, fui yo que le abrí la puerta. Pero mi hermano, este hombre no le abrió la puerta al enemigo. La Biblia dice que era un hombre íntegro, que era un hombre perfecto en sus caminos, que hasta donde él podía servirle a Dios como Dios quería, el cielo hablaba a favor de este hombre. Amén. Sin embargo, había un propósito por el cual este hombre necesitaba pasar por el desierto. Y en el capítulo 1, versículo 21 y 22, oiga cómo dice este hombre. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre. Nadie nace con ropa. Nadie. No se ha oído que nadie ha nacido con ropa. Todos nacimos iguales, desnudos. O sea que no traímos nada. En otra palabra, dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Y dice el 22: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amén. Wow. Cuando yo leí esta palabra, me conmoví. Porque a veces uno le está buscando, pero ¿por qué le pasó esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué esto? Pero sin embargo, este hombre entendió que todo lo que estaba sucediendo al verso en su vida, él entendió que había propósito de Dios. Él entendió el texto que dice en Romanos 8:28 que para los que aman a Dios, 90% obra para bien. No, ¿verdad que no? 100% para los que aman a Dios. Pero es difícil para un hombre natural, para un hombre inmaduro, oh gloria a Dios, ver ¿cómo es posible que en medio de una gran adversidad algo pueda obrar para bien? Alabado sea Dios. Pero este hombre, en su grado de madurez, pudo entender y decir: yo no le abrí puerta a Dios, al diablo. Yo no he pecado contra Dios. He vivido una vida íntegra. Quiere decir que lo que está pasando tiene propósito. Pero ¿cómo vemos cómo una actitud en medio de una situación, en medio de un desierto por el cual Dios no entre o no pase, hace la diferencia? Amén. Así que pónganse de pie. Alabado sea Dios. Que Dios conceda y multiplique esa actitud en nuestros corazones. Que no importando lo que estemos pasando, que no importando lo que fuésemos a pasar en el futuro o lo que vayésemos a pasar, que esa actitud en nuestros corazones esté. Aunque no entendamos, no comprendamos lo que suceda, grande, por feo, por adversos que se vea, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Porque por más cosas que nos pasen, tenemos que estar agradecidos de Dios. Yo voy a hacer una oración antes de entregarle al pastor Julio César.
Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Padre, porque como me la diste, le he expresado en esta noche, Señor. Te doy gracias por ministrarnos, Señor, de una realidad tan evidente, Señor, de lo que es el desierto, Señor. Si tú, Señor, pasaste, Señor, a Israel por el desierto, también, Señor, seguirás pasando a tu iglesia por el desierto. Es necesario que pasemos por el desierto, Señor, para entrar a esa Canaán celestial, Señor. Es necesario, Señor, que pasemos, Señor, por lo que tengamos que pasar, Señor. No diciendo, Señor, que tú nos tengas cuidado de nosotros, como dice tu palabra, porque no se dormirá el que te guarda, no se dormirá el que guarda a Israel. Oh, gloria a Dios. Tú, Señor, nos cuida. Tú, Señor, nos guarda, Señor. Señor, nada te toma por sorpresa, Señor. Permítase, oh Dios, Señor, que desde esta noche en adelante, Señor, venga lo que venga en nuestra vida, Señor. Entendamos o no entendamos lo que está sucediendo y lo que sucederá, Dios mío. Permite, Señor, que así como el salmista David, permite, Señor, así como el apóstol Pablo y Sila, Dios mío, en medio de un desierto, en medio de algo que a lo mejor ellos no entendieron, Señor, ellos siguieron glorificándote, ellos siguieron, Señor, dándote gracias, Señor, así como tu siervo Job, que entendió, Dios mío, que todos los años de esfuerzo, como tú bendeciste, Señor, la obra de sus manos, Padre. Él no vino con un reclamo, él no vino diciendo cuántos años he trabajado para acumular lo que tengo, sino que él entendió que un día nació y que nació desnudo y que así mismo se iría de esta tierra, pero también entendió que todo lo que poseía era tuyo, y cuando tú quieras quitarlo, lo quitas, y cuando tú quieras darlo, lo das, porque tú eres Dios sobre todas las cosas. La tierra y su plenitud son tuyas, Señor, y así queremos, Señor, como tu siervo Job, tener una actitud, Dios mío, de agradecimiento, de confianza en ti en todo tiempo, de saber, Dios mío, que aunque estemos pasando lo que pasemos, tú tienes cuidado de tu pueblo, tú tienes, Señor, cuidado, Señor, de los tuyos, Padre Santo, que tú nos cuidas de día y de noche, así como guiaba al pueblo de Israel, con la nube de noche, Señor, y con la nube de fuego de día. Y tú dices en tu palabra que esa nube nunca se apartó. Así tú dices a la iglesia, así tú dices a la iglesia, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así tú le has dado esa promesa a la iglesia a través del Espíritu Santo, y Él nos guiará a toda verdad. Él no nos deja solo, Él no nos deja solo. Oh, gloria sea el Señor. Señor, aleluya. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu guianza a través del Espíritu Santo. Espíritu Santo, aleluya. Como dice tu palabra, Señor, que ellos recibieron una señal literal, Señor, que todo lo que ellos vieron fue sombra. Hiciste tabernáculo, Señor, material, pero a la iglesia tú le hiciste habitar dentro de ella. No hiciste templo del Espíritu Santo, hiciste morada en nuestra vida a través de tu Santo Espíritu. Aleluya. Por eso te agradecemos, Señor, y te pedimos, Dios mío, Señor, que esta actitud, Señor, de estos hombres, Señor, que vivieron antes que nosotros, pero que hicieron la diferencia, que te agradecieron en el momento que otros se quejan, Señor, sea nuestra actitud delante de ti, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.